buenos días, mis amados hermanos, amadas hermanas. Les saludo desde aquí, desde la bella ciudad de Guatapé, un lugar donde hemos vivido algún tiempo y que hoy tenemos la oportunidad de volver a visitar y poder dirigirnos a ustedes desde aquí. Gracias damos al Señor por todas las personas que siguen orando por nuestro ministerio, que siguen orando por el trabajo que hacemos conjuntamente con los demás hermanos en todos los lugares donde la red internacional está trabajando actualmente. Bien, pues hoy quiero hablar sobre un tema que es muy importante. Ya se estaba hablando y se estaba anticipando algo sobre él, sobre el matrimonio. Recuerden que la semana pasada mi esposa estuvo hablando de los deberes de la esposa y los del esposo. Y yo quiero hablar hoy sobre lo que es el matrimonio cristiano. ¿Cómo es un matrimonio conforme a la voluntad de Dios? Es una pregunta que se hace mucha gente. Pero mucha gente en todas partes. Nosotros no podemos ignorar que Dios ve el matrimonio como una relación sagrada. Dios creó a toda la humanidad con la capacidad de prosperar y disfrutar de la vida. Ya sea que estés soltero o que estés casado, pero todos podemos disfrutar de la vida. Ahora, podemos nosotros que hemos escogido casarnos, hacernos la siguiente pregunta. ¿Acaso no esperamos una vida feliz que nos motive a entrar en una relación matrimonial donde prometernos amarnos y cuidarnos hasta que la muerte nos separe? ¿Por qué no? Podemos hacernos esta pregunta. Nosotros como cristianos daremos cuenta rápidamente, nos vamos a dar cuenta rápidamente de que si queremos que nuestro matrimonio tenga éxito y sea verdaderamente una unión feliz, debemos buscar en la Biblia algunos hechos y principios que son de vital importancia y que nos ayudarán en nuestro camino. Una relación feliz y gratificante es algo que todos queremos en el matrimonio. Está muy claro que decidir ser feliz, como acabo de decir, es una decisión. Yo decidí ser feliz con mi esposa. Por lo tanto, esa decisión que hemos tomado juntos nos ha mantenido y nos seguirá manteniendo hasta que esto se cumpla, hasta que la muerte nos separe. O mejor dicho, hasta que nos vuelva a unir allí en la presencia del Señor. Está muy claro que desde el principio Dios había destinado el matrimonio como una unión bendecida, feliz y gratificante. Primero, Él creó al hombre a su imagen y semejanza, capaz de amar, capaz de comunicarse, capaz de crear. Y lo puso en un hermoso jardín donde todos los deseos de su corazón podían ser satisfechos. Pero la increíble obra de Dios no estaría completa hasta que creó a la mujer. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. En Génesis 2:18 lo encontramos. Una ayuda idónea, una compañera, su semejante, alguien con quien pudiera compartir sus pensamientos más profundos y darse amor recíproco. Y esto es algo que Dios hizo, y cuando dio a la mujer a Adán, su gozo ya estaba completo. Y por eso él mismo declaró estas palabras: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, dijo Adán. Eso está en Génesis 2:23. Ahora, más adelante en esta misma proclamación, nosotros leemos, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. Jesús mismo repite este versículo en Mateo 19, versículo 5. Y además también agregó lo siguiente: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El apóstol Pablo también hace referencia al mismo versículo explicando que unirse en matrimonio es una imagen misma del gran misterio entre Cristo y la Iglesia, en Efesios capítulo 5, versículo 32. Dentro de poco estaremos allí en Querétaro, México, casando unas maravillosas parejas que se han bautizado recientemente. Y durante este tiempo han estado recibiendo lo que llamamos un curso prematrimonial para llevar este hecho, este acto. Y es algo maravilloso porque nosotros podemos decidir hacer estas cosas libremente, podemos decidir ser felices libremente, así como lo han decidido ellos también. Un increíble antídoto
para un problema real, ¿sabes qué? Puede ser lo siguiente. Nosotros no podemos ignorar la cuestión de que Dios ve el matrimonio como una relación sagrada y altamente exaltada. Esa era su intención desde el principio. También él mismo, desde el principio, dio a la humanidad leyes que garantizaran su felicidad. Por eso he dicho antes que es una increíble, la palabra de Dios es un increíble, maravilloso antídoto para problemas reales dentro del matrimonio, siempre y cuando se obedezcan. Sin embargo, tristemente, un acto de desobediencia en el jardín del Edén lo cambió todo. Y el pecado entró a la buena creación que Dios había hecho. Siendo honestos, tenemos que admitir que el pecado sigue siendo el que destruye las relaciones, no solamente en los matrimonios, sino también fuera del matrimonio, laboralmente, con los hermanos, con los amigos, etcétera, etcétera. Esto causa que muchas personas se alejen los unos de los otros. Esto es verdad, hay que reconocerlo. La mayoría de las personas, la mayoría de la gente se da cuenta que hemos nacido como criaturas egoístas y egocéntricas, claro, siempre buscando su propio bienestar, con la increíble capacidad también de cuidarnos a nosotros mismos y obviamente de buscar nuestro propio placer. Pero bueno, ya sabemos que en cierta medida esto puede ser una mala receta, ¿no? Cuando solamente buscamos ese propio placer. Pero Jesús dijo, Él a nosotros nos ofrece una alternativa, ese antídoto para esta enfermedad en Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mire, cuando dos personas se aman, cuando dos personas se casan por amor, no solamente son dos corazones, no solamente son dos mentes pensantes, también son dos voluntades. Son una sola carne, sí, pero son dos voluntades. Para entender esto de una mejor manera, necesitamos entender lo que significa negarse a sí mismo, ¿sí? Y tomar esa parte que dice y tomar la cruz. Podemos negarnos cosas con bastante facilidad. Es verdad, podemos hacerlo. Lo que pasa es que a veces nosotros nos empecinamos en que sean a nuestra manera. Por ejemplo, cuando alguien quiere perder peso, vamos a poner un ejemplo práctico, puede negarse a sí mismo y no darse el lujo de estar comiendo dulces y comida chatarra todo el tiempo. Pero de lo que Jesús habla aquí es algo muchísimo más profundo que esto. Negarnos a nosotros mismos tiene que ver con negar nuestra propia voluntad, nuestros deseos y exigencias, que estas surgen de nuestra egocéntrica naturaleza, manera de ser como seres humanos. Como resultado de la caída del pecado, nuestra voluntad está casi siempre en contra de la voluntad de Dios. Si nosotros somos una sola carne, pero también somos dos voluntades, yo me niego a mí mismo cuando yo decido darle a mi esposa esos momentos, esas cosas que a ella le importan, que a ella le interesan, igual que hace ella también conmigo. Muchas veces no nos gusta lo que nuestra pareja nos está exigiendo, pero ¿y qué si esto la hace feliz a ella? Si ella está feliz, yo estoy feliz también. Esto lo he aprendido con los años. No quiere decir que desde el primer momento que uno se casa ya lo sabe todo. Poco a poco va uno aprendiendo, paso a paso va adquiriendo esta experiencia y esto le ayuda a uno a ser feliz a su pareja, a su esposa, a su esposo. Entonces, en un matrimonio pronto descubrimos que no solo se unen dos vidas que se convierten en una sola, sino que también se unen dos personas con personalidades diferentes, cada una con su propia voluntad. Jesús también tenía una voluntad humana. Por eso él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, en Lucas 22, 42. Jesús eligió negar a su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. En Hebreos 19 encontramos que él dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesús vino para hacer la voluntad de Dios en su cuerpo humano y le costó su propia voluntad. Él es nuestro ejemplo en todo, para que así nosotros, también como él, podamos negar nuestra propia voluntad y hagamos la voluntad de Dios. El resultado
de esto será una relación feliz y un matrimonio cada vez bueno, cada vez mejor, cada vez mejor. Mire, yo cuando hablo con algunas personas que me preguntan sobre estas cosas, me dicen, algunos que no son, vamos a decirlo así, no son personas que tengan en alta estima a su esposa. A veces se han atrevido a preguntarme esto a mí. ¿Cómo es que puede ser feliz con una sola mujer habiendo tantas en todo el mundo? La verdad, cuando yo decidí hacer la voluntad de Dios y ser feliz, estas cosas pasaron para mí en un quintísimo millón plano. No me interesan. ¿Por qué? Porque soy feliz con mi esposa y ella me hace feliz y por tanto estamos hablando de que como cristianos nosotros cumplimos este antídoto para ese tipo de cosas que es la palabra de Dios y realmente no necesitamos pensar en estas cosas. Jesús murió en la cruz para expiar nuestros pecados, pero durante su vida él tomó su cruz todos los días, lo que significa que nunca le permitió al pecado vivir en la naturaleza humana que él tenía. Esto es a lo que Pablo llama la muerte de Jesús. En 2 Corintios 4:10, Jesús nos invita a seguirlo en este camino donde podemos vencer el pecado en el poder del Espíritu Santo. Si aceptamos esta invitación y seguimos sus pisadas, su vida se manifiesta entonces en nuestros cuerpos para un mayor beneficio y una bendición de todos los que nos rodean, incluyendo nuestra esposa, incluyendo tu esposo. ¿Podemos enriquecernos mutuamente? Claro que sí podemos. Es una muy buena noticia que Dios no ha cambiado de opinión sobre el matrimonio, a pesar de que el pecado vino al mundo por causa de la primera pareja. Su corazón anhela que nosotros tengamos éxito. Y por su amor, Él nos ha proporcionado estas leyes, la palabra de Dios. Si nosotros las guardamos, estas nos liberarán de nuestra naturaleza humana para que podamos aprender a amarnos unos a otros así como Él nos ama. La naturaleza humana es llevar la parte contraria a la parte espiritual. Siempre va a ser así, siempre ha sido así. Y eso es lo que pasa con la naturaleza humana. Siempre va a querer hacer su voluntad más no la voluntad de Dios. Entonces, por eso aplicamos este antídoto maravilloso que es la palabra del Señor. Estas leyes, si las guardamos, nos liberarán de nuestra naturaleza humana, lo repito una vez más, para que podamos aprender a amarnos, así como Él nos ama a nosotros. Entonces, es tan fácil, y esto tenemos que tenerlo muy claro, es tan fácil crear malos entendidos en la pareja, porque hay hábitos que, por ejemplo, no nos gustan de nuestra pareja, o palabras imprudentes. También podemos llegar a criticarnos entre nosotros mismos. Y estas cosas nos pueden llevar a hacer que nuestras situaciones, en nuestra relación, sean complicadas. Podamos tener momentos difíciles. Pero ¿sabes qué? Si nosotros tenemos claro que la naturaleza humana se ofende muy fácil, si lo tenemos claro, gracias a Dios, tenemos la palabra de Dios y sus leyes que nos ayudan para solucionar esto. Si nosotros las guardamos, como dice en Colosenses 3, del 12 al 14, tenemos una gran esperanza de que nuestro matrimonio sea una relación gratificante, tal como Dios quiere que sea. Dice, vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Obviamente esto no significa que siempre vamos a estar de acuerdo o vamos a tener el mismo punto de vista en todas las cosas. Dios nos ha creado individualmente, como he dicho antes, dos mentalidades diferentes, con diferentes personalidades, con diferentes maneras de pensar, pero podemos animarnos mutuamente conforme a las leyes de la palabra del Señor, ¿sí? Conforme a esa humildad, esa benignidad, esa misericordia de Dios. De esta forma podemos enriquecernos el uno al otro. Claro que sí. Podemos
amarnos y podemos ser de verdadera ayuda para nuestra esposa, ya que eso es lo que Dios quiere. Podemos formar siguiendo estas normas, estas leyes que nos dejan la palabra del Señor, estos mandatos, una relación de fidelidad y confianza mutua. Está bien, muchos podrán decir es que al principio del matrimonio, en nuestra relación, nosotros nos hemos fallado muchas veces y esto nos ha metido en un socavón que es prácticamente ineludible. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Nosotros podemos transformar día a día, día tras día, la relación con nuestra esposa, con nuestro esposo. Ya hemos hablado de las responsabilidades bíblicas que tiene cada uno, como lo he dicho antes. Ya sabemos que la esposa debe estar sujeta al esposo, que el esposo debe amar a su esposa. Todo esto ya lo hemos estudiado antes. Y ahora, en este punto donde una relación de fidelidad y confianza mutua es fundamental para que el matrimonio funcione, los dos siguiendo las normas, las leyes que la palabra del Señor nos han dejado, esto garantizará que nosotros podamos vencer esos obstáculos que en el pasado fueron tan grandes y que la debilidad que cada uno haya tenido, haya caído o no, haya fracasado o no en ese momento, esto no impide que a partir de ahora podamos ser completamente felices y estar en una relación de fidelidad y confianza mutua. Si tu esposo toma la palabra del Señor y la pones por práctica, si tu esposa toma la palabra de Dios y la pones por práctica, no tiene por qué no haber una relación de fidelidad y confianza. Debes depositar confianza, fidelidad en tu esposa, en tu esposo, para que esta relación crezca todavía más y más. No importa lo que haya pasado en el pasado. Mire, siempre me escuchan repetir estas palabras. No podemos transformar el futuro desde el pasado. Lo tenemos que transformar desde el presente. Sí podemos usar la experiencia del pasado, pero en el presente para mejorar el futuro. Nuestra relación se construye día a día. En Proverbios 18:22 leemos, el que haya esposa, haya el bien. O sea, la esposa es un bien, la esposa es el bien. La esposa es el bien. Yo me lo tomo así porque es lo que dice la palabra del Señor. El que haya esposa, haya el bien. Dios bendijo las relaciones matrimoniales desde el principio en el Génesis capítulo 1. Y su meta siempre fue que haya fidelidad y confianza mutua. Como compañeros de vida, el esposo y la esposa pueden trabajar juntos como un equipo y aprender a amarse el uno al otro. Y esto más y más y más y más. Para así crecer juntos en todo lo que es bueno. Si experimentamos esto, entonces podemos decir confiadamente que tenemos un matrimonio feliz. Y al mismo tiempo, saber que si siempre podemos mejorar, entonces siempre va a ser mejor y mejor y mejor y mejor, no peor, mejor. Si aún no hemos experimentado esta manera, no hay otro motivo, otra razón para rendirse y para perder la esperanza. Amados, podemos estar confiados en Dios, que podemos llegar a vivir así. Yo lo vivo, me mantengo supremamente confiado en el Señor, confiado en que todas las cosas que he aprendido en estos 27 años que llevo con mi esposa, nos han servido para ir de mejor a mejor. Hay cosas que ella me dice que tiene razón, y hay cosas que yo le digo que yo tengo razón. Pero no es mi obligación ahora tratar de hacerla entender o que ella me trate de hacer entender por la fuerza cosas que si yo sigo la palabra de Dios, la misma palabra me ayudarán a entender. ¿Y esto con el fin de qué? De poder confiar más y más el uno en el otro y de ser felices cada día, cada paso, aún más y más felices. Entonces, si aún no hemos experimentado, no hay razón para que nos rindamos, para perder la esperanza. Podemos confiar en el Señor, podemos llegar a vivir así, porque Dios todavía está dispuesto a ayudarnos si buscamos y guardamos sus mandamientos. Él puede crear y de hecho creará una nueva vida en nosotros. Y asimismo en nuestro matrimonio. Nosotros nos convertimos en una nueva creación en Cristo, porque somos hechura suya, porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Recuerden Efesios 2:10. Ahora, no podemos permitir los peligros de un poco de impureza en nuestros pensamientos. Tenemos que mantener nuestros pensamientos puros. ¿Qué tan peligroso es un pequeño pensamiento impuro? Vamos a verlo entonces. La Biblia dice claramente en 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. Por esto se toma cada vez menos en serio nuestro mundo moderno. Digamos que este mundo moderno toma estas palabras cada vez con menos seriedad. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de pornografía, de fantasías, los pensamientos de la mayoría de los hombres y mujeres jóvenes, sobre todo, y no tan jóvenes, son pensamientos que van yendo sin control a todos lados, en estas direcciones de las que estamos hablando. Entonces, estos pensamientos impuros cada vez son más comunes, incluso entre los cristianos. Ojo con esto, que no puedo dejar pasar sin decir esta gran verdad. Incluso entre los cristianos. ¿Qué tan malo puede ser un poco de impureza? Mientras no haga nada malo con alguien más, es lo que mucha gente dice. ¿Qué tan peligroso puede ser? Es muy peligroso. Un pequeño pensamiento impuro es una de las fuerzas más destructivas del mundo. No sabes dónde te conducirá. No lo sabes. O quizás lo sabes, pero simplemente no crees que te vaya a pasar a ti. Esa es la verdad. La verdad es que nosotros los seres humanos somos increíblemente débiles cuando se trata de los pensamientos y tentaciones sexuales. Ya he hablado en otra enseñanza sobre la tentación sexual. ¿Podemos decir que no es tan malo? No se puede decir eso. ¿Sabes por qué? Porque siempre nos va a llevar a algo peor. La realidad es que si damos, así se llama, si damos a Satanás un dedo, él no se detendrá hasta obtener todo nuestro ser. La impureza en tus pensamientos es tan mala como la impureza en tus acciones. Jesús deja esto muy claro en Mateo 5:28. Dios creó la relación sexual para que fuese entre un hombre y una mujer y dentro del matrimonio. Esto se supone que debe ser una bendición mutua, pero ceder ante el deseo sexual fuera del matrimonio, ya sean pensamientos u obras, solo sirve para satisfacer tus propios deseos. Todo el pecado es vivir para sí mismo y no para Dios. Recuerden, es pecado todo lo que no agrada a Dios. Por eso Dios lo odia tanto. Él no odia al pecador, odia el pecado. Sí dice que el que practica el pecado es hijo de su padre el diablo, el que lo practica. Tal vez no involucras a nadie más en el físico, en la parte física, pero en tus pensamientos hay una actividad, hay una actitud que muestra tu verdadera mente, que es puramente egoísta. Nunca podrá ser una bendición y nunca podrá servir a Dios mientras deje que el pecado gobierne tus pensamientos y finalmente tus actos, porque somos lo que pensamos. Por supuesto, nadie toma una decisión tan repentina y drástica de hacer algo con otras personas fuera del matrimonio, si antes no lo ha estado contemplando en su mente y comenzar a vivir completamente esas pasiones. Estos son generalmente pasos que provienen de pequeños pensamientos impuros, de esa pornografía que incluso entre los cristianos se ha metido cada vez más. Y esto es lo que Satanás quiere. Solo un paso y un paso a la vez, y muy pronto te vas a dar cuenta que estás en un mundo de pecado. Preguntándote, ¿cómo he llegado hasta aquí? Y si alguna vez encontrarás la salida. No hay felicidad en el pecado, no hay felicidad en el pecado, y vuelvo y lo repito, no hay felicidad en el pecado. En el pecado solo hay ciertos placeres carnales, pero no hay felicidad. Cuando tu felicidad depende de tus deseos, entonces nunca serás feliz. Nunca serás feliz, porque tus deseos nunca estarán satisfechos. Esto siempre nos va a conducir a un lugar más oscuro, así que mis amados, tengamos esto en cuenta. No hay felicidad en el pecado. Si sientes que ya no puedes orar más, te sientes incómodo hablando con los demás cristianos, te sientes juzgado cuando lees incluso la Biblia, deambulas con los ojos hacia abajo y hacia arriba y esperas que nadie sepa cuánto
cuánto pecado hay en tu interior. Te sientes muy avergonzado de hablar incluso con tus pastores o con tus líderes, incluso muy avergonzado de hablar con Dios, porque se siente uno impuro delante del Señor. De este modo, el enemigo puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera. Él va a tener el completo control sobre ti. ¿Sabes por qué? Porque tú le abriste esa pequeña puerta en un pequeño pensamiento impuro, siguiendo tus deseos carnales. El pecado destruye tu alma. El pecado destruye tu alma. Y viviendo de este modo, en esos rincones jamás tendrás paz ni reposo. Esto destruye tu alma. La angustia que sigue con un poco de impureza es inmensa. Un poquito de impureza para una inmensa angustia, para una inmensa tristeza. El temor que la gente se entere de qué estás haciendo, que la gente se entere de estas cosas. Empiezas a ceder conscientemente y vas asumiendo un fracaso que te va llevando a un hueco más profundo de tristeza, de amargura, de irritación y todo lo demás. ¿Sabes qué? Lo que se siembra en la carne es cosechado en la carne también. Y no es una cosecha agradable. Por eso, huye de esos pequeños pensamientos impuros. Parece que son pequeños, pero realmente son muy grandes. Muy grandes. Ceder a tus deseos no es bueno, porque va a empezar a controlarte hasta destruir tu alma. Y ahí es donde el enemigo va a destruir tu matrimonio. ¿Puede ser libre? Claro que puede ser libre. Es una pregunta que mucha gente se hace. Puede ser libre, amado. Puede ser libre, amada, de la pornografía, de los pensamientos sexuales y aquellas cosas, esos malos pensamientos, aquellas cosas que le abren la puerta a Satanás. Esto no tiene por qué ser así. Nosotros como creyentes tenemos la palabra del Señor para poder conducirnos a través de sus mandatos y no dejar que Satanás gobierne sobre nuestro matrimonio. Satanás solo tiene poder sobre ti cuando conscientemente cometes pecado. Desde el momento en que decides tomar la batalla contra tus deseos personales, Jesús está a tu lado con poder para ayudarte a vencer. En el nombre de Jesús, yo lo digo en este día. Puedes vencer porque Jesús está a tu lado cuando tú decides seguir su palabra. Vas a emprender una batalla y la puedes emprender ahora mismo si quieres. ¿Sabes qué? Cuando dice que huyamos de las tentaciones sexuales, es un buen consejo, es una muy buena herramienta, es un buen antídoto para que nosotros podamos ser felices en nuestro matrimonio. Mientras tengas un deseo ardiente de terminar con el pecado, entonces no solo es posible vencer, sino que la victoria está garantizada porque el Señor te ayudará. Hemos hablado también sobre el adulterio anteriormente y no voy a dar mucho énfasis aquí, pero la Biblia condena este acto con total claridad. No cometerás adulterio. Éxodo capítulo 20, versículo 14. Esto atenta contra la promesa del matrimonio para ser fiel, para ser felices. Atenta contra esa promesa. Honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, como dice la palabra del Señor, pero los fornicarios y los adúlteros, a ellos los juzgará Dios. Hebreos 13:4 lo dice. Y nosotros pues debemos ser obedientes a lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Huyamos de la inmoralidad sexual, perdón, es un buen consejo que nos da el Señor. Debemos huir de la inmoralidad sexual, porque el que contra su cuerpo peca, fornica contra su propio cuerpo, nosotros sabemos que estamos ofendiendo a Dios porque el cuerpo nos dio el Señor este cuerpo para que lo glorifiquemos a Él. Primera de Corintios 6:18 nos ayuda a ver esto. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Tengamos esto en cuenta. Tengamos esto en cuenta. Nosotros podemos y debemos usar nuestro potencial en nuestros cuerpos para la gloria de Dios. Es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, mis amados, nosotros debemos seguir la palabra de Dios para que tengamos un matrimonio feliz, porque Él quiere que seamos felices y nos ha dado esa capacidad. La capacidad de ser feliz nos la ha dado Él y debemos nosotros entonces confiar en que Él es nuestro ayudador, Él es nuestra fortaleza y Él es el que nos sustenta. Deseo que todos los que están casados
tengan un matrimonio feliz en el nombre de Jesús. Y todos los que van a casarse tengan un matrimonio feliz en el nombre de Jesús, siguiendo sus mandatos. La Biblia es el mejor antídoto, es el mejor remedio, es la mejor estrategia, es lo mejor para que podamos ser felices en nuestra vida matrimonial. El Señor les guarde, les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.